Okay, so welcome everyone to another Solanaceae seminar online this week. This one is the last of this season, and we're going to have a short break until the end of July, till the 30th of July. So, and today we have two excellent speakers, both working at the Federal University of Minas Gerais in Brazil. In the first place, I'm going to introduce João Stenman, and he performed his doctoral thesis in plant biology at the University of Campinas, working on taxonomy of Petunia and Calibrachoa. He has been a professor at the Department of Botany of the Institute of Biological Science at the Federal University of Minas Gerais since 1990. And currently, he is also the director of the Center of Taxonomic Collections in this same university and member of the managing committee of the Brazilian Flora 2020 and INCT Virtual Herbarium projects. His research focus is on floristics and taxonomy of highly diversified groups of Solanaceae in the Brazilian flora. And then we will have our second speaker is Jenny Paucar. She holds a master's degree in plant biology from the Federal University of Minas Gerais, working on floral anatomy of Schwenkia. And currently she is advancing in her doctoral thesis concerning as well the taxonomy and evolutionary history of Schwenkia. So thank you both for presenting today. And now you can start, João, and share your screen so we can start with the seminar. Okay, thank you. Rocio, I'll share my screen now. Let's see. Okay. Okay, it's fine. Yes, perfect. Yes. Thank you, Rocio, and the Solanaceae seminars organizer for inviting me to share our research here. And this talk we planned into rounds. I will start talking about the state of the art and a little about taxonomy and morphology. And the second part, Jenny will show in detail the anatomy study. First, I would like to thank for the plant staff of Plant Systematic Lab in Universidade Federal de Minas Gerais, and my institute. Special thanks to Rosie Isaías, my colleague in Plant Anatomy Lab in my institution in CB, and she's expertise in galls, but now in Solanaceae too, and to the Center of Microscopy, that is where we took the images in SEM and transmission microscopy too. Well, then I prepared this talk. I will talk 20 or 25 minutes about this the state of the art about the tribe Schwenkia, a little about taxonomy, morphology, and the insights to that this appendage could have a homogenic function. And the results were published in an article in Plant Biology 2 years ago. And this was the subject of the master degree course of Jenny with anatomy of this appendage. First, look at this picture here to show the how we can see Schwenkia in Solanaceae world. Here on the right, you can read as gorgeous petunias, calibrachoas, with showy flowers. And when you look for the Schwenkia, sometimes it's difficult to find in the field. Look here, as Schwenkia americana is this plant here, like a grass, and the flowers I teeny is less than it's a millimeter. This the short and narrow tube. This is Schwenkia americana. Then this it's a group is
not have economic importance, and then it's normal to it's a group neglected in the history of studies in Solanesia. Then searching the flower, like, it's impossible to see. But for us, it's very, we have a lot of reasons to study, especially in Brazil, this group, because the diversity of the group there is big. But we think that the best things come in small packages. This is, I think, is the service to the group, especially to Melananthus and Schwenkia. Look at this, the size of some species. And then why study Schwenkia? It's really, I will show you this curious and unique flower morphology among the Solanacea. There's no recent technological revision, then it's necessary to invest time studying the group. Brazil is one of the center of diversity. Here on the right, it's possible to see a table with the top 7 Solanaceas in Brazil, and Schwenkia is the 16th position. This is important group in terms of diversity in the country, with 15 species and 6 endemics. Here, Solanum, Cestron, Calibrachoa, Capsicum, Brunfelsia, Schwenkia, and Petunia. And most important, the evolutionary relationships are not resolved yet inside of the group. About the tribe, the tribe was described in 1977 by Hunziker, when he recognized three genera: Melananthus, Protoschwenkia, and Schwenkia. 2 decades after, he included in this circumscription of Schwenkia Eterantia, Melananthus, Protoschwenkia, and Schwenkia. But it's important to remember that until that time, it's the basis of the classification was based on morphology, especially morphology. And when you try to see with molecular data, what the molecular data tells about the group. Here is important to show this first wide phylogeny, including many groups that recover Schwenkia, including Melananthus and Schwenkia as a monophyletic group, and Protoschwenkia, that was included by Hunziker, not belonging to this clade, and more related to Cester. And then it's Schwenkia is good clade, excluding Protoschwenkia till that moment. Tina Sarkinen published 5 years later this big phylogeny with many taxa included, more complete, and recovered Schwenkia as a monophyletic group, and she was looking put Eterantia in this analysis, and could recover these relationships among the genera, with Schwenkia, a sister from the clade formed by Eterantia and Melananthus. Julia presented here as a YouTube talk, pastor, and the biographic history analysis showed that this Schwenkia is a Central and South and Central American group, having ancestral origin in South America. It's probably had one event of expansion. It's between the 20 and 15 million years ago. About the taxonomy of the group, that is, I can show you this some images and
we have a picture of how can I recognize the species all belong to this genera. Well, the diversity is about 35 species, and the morphological traits are individuals of belongs this genera are herbs or shrubs. In Schwenkia, you have climbers. Corolla is zygomorphic or geomorphic, tubular, and there's tiny flowers, 2-3 millimeters, and some species with bigger flowers, but not more than 30 millimeters. This is important trait. The petal is trilobulate. I will show later. And there is a reduction of the number of the stamens. And the ovary has 1 or 2 locules, and the fruits are capsulars, typical capsules. The pollination is no empirical data, is just hypothesis, moths or hummingbirds, or moths maybe. And this is interesting is that there are 2 chromosome numbers, and only 3 counts. And this is really a gap in knowledge. And both counts are in Schwenkia with 2 different chromosome numbers. In Brazil, we have about 60% of the all diversity of the Schwenkia. This is for this reason. It's important we in Brazil study in deep this group. Here's the reproductive morphological traits, a table, a snap table, showing aquí some traits. We have Eterantias is completely different of the flowers of these 2 groups. Here is bilabiate. It's really look like more a plant belongs to Lamialis. Lamialis known not to Solanalis, and there's no appendages projection in the petal. 2 locules. This is in trying questions if literature is put absent. We need to look with attention this 4 stamens, and the capsule is globose, typical group, and many seeds. Melananthus and Schwenkia has share more similar corolla, but they are easy separated by the presence of just 1 locule in Melananthus and 2 locules in Schwenkia. And in both the projection of the petal, the appendage we call here, it's possible to find in in flowers. And a reduction of stamens 4 to 2, and this the capsule here is rostrated. There's a tip because it's the development of just this a half of the round ovary. It's 1 locule, and the number of seeds are completely different in both groups. Let's see some pictures and how this genera look like. Here's the Eterantia. It's just a monotype group with some herbs that inhabited this areas of Atlantic forests in Brazil. Small herbs is less than 50 centimeters, and the habitat is the shadow of the forest and the story of the forests, even dry or more wet forests. And look at this, the corolla is quite, it's different from the typical Solanaceae. It's zygomorphic, it's monosymmetric, typical, and there's a fall. I never saw in the field of this plant. I'm really looking for. Melananthus, it's a small genus with 5 or 6 species. This group is, the corolla is really tiny. And here we can see Melananthus fasciculatus. This is the appendage. We'll
show later in details, the morphology. And this is the fruit that came from the one locule of the ovario here. And just one seed is produced here in this capsule. Here is the flower with the 4 or 2 stamens. This is depicted, it's in Solereda, this is a nice picture. And the distribution of Melananthus is wider than comparing with Schwenkia, but suppose in Atlantic forest and Caatinga and Guyana and Venezuela, Colombia, and Central America. This is a wider distribution comparing with Etherantia. Here you can see a view of Pedra da Gávea, where we the sample we got came from here in Rio de Janeiro. This beautiful view, and in Sugarloaf, it's Inselbergs, we call in Brazil. And Schwenkia, this is the biggest genus with about 25 species. This is, I call attention for this species, Schwenkia americana. This is a complex with 4 varieties. We don't know if it's good varieties, it's different species. And the distribution of Schwenkia americana cover almost the distribution of the genus. And it's well represented because it's a weed in herbarium. And about almost 70% of the material in herbarium came from this species. And the other 24 species have more restricted distribution. Okay, let's see some habitat of some species. Here, Schwenkia Americana variedade angustifolia, probably a good species, not a variety of Schwenkia americana. And that goes here in quartzitic Brazilian rock outcrops and the Espinhaço range. This beautiful landscape here in Minas Gerais and Bahia. Schwenkia nova veneciana, it's common but of course in Inselbergs, in gneiss outcrops, is in northeastern Minas Gerais. There is 1,000 of Inselbergs in this area. And this plant is pterophyte that grows here in this monocots mats. That's this annual plant. Here it's a beautiful Schwenkia. We are describing this species, and grows in this area. It's a unique environment in Minas Gerais, in northern Minas Gerais, in seasonal flooded areas in calcareous outcrops. Here, Jenny collecting Schwenkia curviflora. It's really it's this kind of habitat. It's lakes, swamps, ponds. She's an aquatic plant, similar to the more 2, 3, or 4 species of the group that inhabits this kind. And this here, if you can see, this is a Schwenkia. There are many individuals here in this lake. It's near Serra do Caraça, Chapada de Canga. It's a nice place. Schwenkia deserves more attention because it's the systematic of the groups, the internal. Benton in 1946 described 5 sections that never were tested in phylogenetic analysis. We don't know if they're good sections, but I don't believe in this. This is the traits that is permitted to recognize, but sometimes it's difficult to decide in the group where put the species. And this is important here. If the appendage are developed or reduced. And here is a variety of the corolla forms, shapes. Schwenkia americana, Mollissimus is strange, it's curious, this species.
this Schwenkia angustifolia, this is aquatic plant. And here in this, the appendages are reduced. It's impossible to see. There is no this projections of the lobule central of the petal. Let's see something about the petal morphology. Here are some. These three species have this appendage developed, and this species have an appendage, a short appendage here. Here we depicted an illustration showing the petal morphology. Look at this. This is a petal. We have a projection that we are calling the appendage, and two lateral lobes. Then it is the petal. This is important because the homology and the structure describe the flower. Because if you are looking here, this is a interappendicular lobe. This interappendicular lobe means that it's a lateral lobe from this petal, and this is a lateral lobe from this petal. Then the other petal. Then this is important because in the description of the species, sometimes interappendicular lobes are ovated or are obcordated like that. Then it's important to understand this. This is in a view in diaphanous material. All right. The curious thing is that when you observe the antithesis of the Schwenkia, during the day, the flowers are closed. Look at this frame by frame photographs. This is at the dusk. The flowers start open, and it's possible to see here the interappendicular lobes, the appendage, and at this moment, the fragrance is released. This is the perfume. It's possible to feel in the air, and this is very typical that occurs in the studied species. We don't know if all the species have the same behavior, but this is Schwenkia angustifolia that we have anatomically studied. And at the end of the night, at the dusk, at the dawn, sorry, the petals start to close. And this movement is possible to see in all Schwenkia studied. In this species, Schwenkia curvifloria, just one day this movement occurs, and the second day the flower remains open. Well, then this curious morphology with a glandular structure of this appendage. We formulated the question: could the appendage have a homogenic function? It's actually a natural question for field biologists, because we perceive this perfume being released at night at the dusk, and then this is a question we intend to investigate in this research. We know that in Nicotiana alata, Petunia axillaris, there's a lot of works about the subjects of the scent emission with details, genetic details, and is well studied as the conic papillated epidermal cells, which function or release the perfumes. But in this case, the volatiles are produced and liberated here in the petal tissues, right? There's no one specific organ responsible for this function. And when and Solanum ceadostylus, the clade Solanum siphomandra is well studied, where the connective is transformed in endosmorphs and produce perfumes that are collected by Rossini. This is well studied. But the question is in Schwenkia.
could the appendages have osmogenic function? It's very interesting when to come back to the history of the description of the genus. Linnaeus, when describing the genus in 1764, he described this corporeal glandulosum plicatum. Other taxonomists describing corolla setis glandulis. Then there's he knows that this is something strange in this structure. Then we have these questions to answer. Could the appendage have osmogenic function? This is because if you look at this, corollas closed during the day, nocturnal anthesis, centination, it's possible, but no really didn't know if this which parts of the corolla could be involved in the scent emission. This question will be then treated in the second part of the seminar that the next will be given by Jenny. Okay, thank us for attention. Jenny? Thank you very much, Joao. So now we continue with Jenny, so you can stop sharing, that's perfect. And Jenny can start, that's great. Jenny is going to continue in Spanish. Así que vamos a continuar con esta charla en español. Ok, gracias Rocío. Sí, bien, continuando con la presentación, gracias. Ahora sí, creo que ya está en tela completa. Entonces, voy a hablar justamente ya más específicamente de la estructura del apéndice, ¿no? ¿Cuál es su función en la tribu Schwenke? Ya como había mostrado anteriormente, ¿no? Esa tribu está agrupada en tres géneros en los cuales dos de ellos destacan por la presencia de apéndices, como es en el caso de Melananthus y Schwenke. Estos apéndices son más evidenciados en este género Schwenkia y en Melananthus, por lo general es conocido también como micro Schwenkia, debido a que son flores muy pequeñas, generalmente llegan a medir entre 3 a 5 milímetros las flores de Melananthus. Existe una gran diversidad dentro del género Schwenkia, es el grupo con mayor número de especies inclusive y de mayor diversificación en el neotrópico, por lo cual nosotros podemos observar esa diferenciación de esas estructuras que nosotros denominamos apéndices, ¿no? Esos apéndices observamos aquí más alargados, ¿no? Y también observamos los apéndices dentiformes, esos apéndices dentiformes con los lóbulos interapendiculares ya más triangulares, ¿no? A diferencia de, en esta foto observamos de Schwenkia curviflora con la presencia de un apéndice ya reducido. Aquí nosotros observamos en Schwenkia americana un apéndice más desarrollado, ¿no? Es una estructura glandulosa, como ya mencionaron, desde épocas antiguas, Linneo ya había identificado esta estructura. Y esta estructura nosotros podemos observar dentro de Schwenkia de dos formas diferentes. Unos apéndices desarrollados y otros reducidos, como observamos aquí, ¿no? Entonces, inclusive esa diversidad de apéndices ya ha sido observado en herbario, algo que me gustaría encontrar también en su medio natural, ¿no? Para poder hacer los estudios biológicos que para mí resultaron ser muy interesantes haciendo el trabajo en la maestría. Entonces nosotros observamos aquí esos apéndices desarrollados, ¿no? Apéndices que son notorios a la vista que nosotros podemos observar, y aquellos apéndices reducidos, ¿no? Como en el caso de Schwenkia breviseta y Schwenkia curviflora. También nosotros hicimos una caracterización de la forma de esos apéndices más lanceolados, como podemos observar aquí en Mollissima, en Schwenkia glabrata, en Schwenkia angustifolia, ¿no? Y de formato claviforme también, como es en Schwenkia sopifolia, Schwenkia nova veneciana, Schwenkia alvaroana. Y también
la forma reducida que nosotros denominamos dentiforme, ¿no? Entonces, hay una gran variedad y es una característica utilizada para hacer la descripción taxonómica de este grupo. Bien, como ya mencionaron también, ¿no? ¿Cómo es esa diversidad de apéndices, inclusive la coloración, ¿no? Que nosotros podemos observar y cómo está estructurada la pétala, ¿no? La pétala de la flor está estructurada en 3 lóbulos, un lóbulo mediano denominado apéndice y 2 lóbulos laterales, ¿no? Como observamos aquí. En el caso del apéndice reducido, nosotros también observamos esos 2 lóbulos, vamos a observar en 2 formatos diferentes, ¿no? Esos lóbulos pueden ser también interapendiculares, que tienen una forma obcordada, o como habíamos mostrado aquí, perdón, está volviendo. Ups. Yeah, I'm sorry. Aquí. Bien. Como habíamos observado, esos lóbulos interapendiculares pueden ser triangulares u obcordados, como observado aquí en Eschwenkia curviflora. Entonces, ya en campo ha sido posible nosotros observar, ¿no? La biología, el comportamiento de estas especies in situ, y por lo que ya mi profesor, el profesor Joan Renato, ya tenía observado y había comunicado, ¿no? Que él había observado en campo que las plantas también producían olor. Y es así que fuimos atrás de ellas y también observamos esa diversidad de flores, ¿no? Que presenta el género Eschwenkia y también melananos. Entonces aquí nosotros podemos observar, no solo es en la forma del tubo, ¿no? Más tubular, en otros es más ensanchado el tubo, y también la coloración. La coloración es algo muy variado dentro de estas especies, al igual que los apéndices. Inclusive los apéndices cambian de color cuando están en etapa de antesis, ¿no? También se había observado ya en campo y también ya en cultivo, porque colectamos las plantas, los llevamos al laboratorio e identificamos que la antesis es nocturna. Generalmente ya abre durante la noche, después de las 6 de la tarde, 7 de la noche, y permanece abierta durante toda la noche hasta el día siguiente. Un mecanismo que se realiza durante toda la fase de antesis. Pero ya en el caso de Eschwenkia curviflora con apéndice dentiforme reducido, nosotros observamos que no tenía ese mecanismo, ¿no? Observamos que la flor abre sí en la noche desde antesis nocturna, pero permanece abierta durante todo el ciclo de antesis, que dura aproximadamente entre 5 a 6 días. Todas estas flores que nosotros observamos aquí también presentaron olor, ¿no? Entonces, teniendo esas algunas evidencias observadas en campo, ¿no? Nosotros queríamos plasmar justamente qué función tenía esta estructura, ¿no? Ese apéndice debe tener alguna función en particular dentro de esta tribu. Y es por eso que nosotros pues decidimos hacer el estudio, ¿no? De esos apéndices petalares para ver si eran tejidos secretores, tejidos osmogénicos que producían olores posiblemente para atraer agentes polinizadores, ¿no? Y también queríamos saber dónde eran esos lugares potencialmente secretores, quizás solo aquí en el apéndice o en otra parte de la flor. Entonces, para ello nosotros hicimos un estudio micromorfológico, anatómico y también un estudio histológico con cortes anatómicos, ¿no? De los apéndices y lóbulos interapendiculares de las flores de Eschwenkia. Entonces, en la metodología básicamente fue hacer la colecta de muestras frescas en diferentes estadios, ¿no? de la planta. Fue generalmente en la etapa de antes de la antesis, preantesis y posantesis. Preantesis con 12 horas antes de que abra la flor, ¿no? Estas muestras fueron sometidas a un reactivo Karnowski, luego fueron deshidratadas con una serie etílica, fueron emblocadas en resina, ¿no? Unos bloques, los cuales fueron cortados con ayuda del micrótomo y con resina, esos cortes fueron fijados en una lámina con resina líquida.
ya teniendo este montaje, nosotros hicimos los análisis histoquímicos y obtuvimos las imágenes con ayuda del microscopio óptico, ¿no? Como observamos aquí. También nosotros hicimos scanning micrography, es microscopía de barrido, ¿no? En español. También colectamos muestras en diferentes estadios. En este caso, muestras con el segundo día de antesis, con la flor abierta y también con la flor cerrada, ya que este análisis nos permite observar la forma tridimensional de estas estructuras. Ya habían mencionado también que las flores de Schwenke y de Melananthus son muy pequeñas. En el caso de Schwenke, la flor mayor mide entre 5 a 6 centímetros, que es Schwenke curviflora, ¿no? Entonces, necesitábamos hacer una observación más detallada y detenida de esas estructuras con la ayuda de microscopía de barrido, ¿no? Entonces, igualmente colectamos las muestras, fijamos las muestras con el reactivo de Karnowski, la fijamos en una serie etílica, la deshidratación se hizo en serie etílica, se hizo un secado y estas partes aquí ya se hicieron en el laboratorio, en el Centro de Microscopía de la Universidad Federal de Minas Gerais, ¿no? Y además también, como teníamos opción de hacer observaciones en campo y obtuvimos plantas en campo que fueron llevadas para cultivo en laboratorio, nosotros pudimos observar en los días de antesis, pudimos observar la coloración que variaba, como pueden observar aquí, ¿no? Por ejemplo, en una de las especies en preantesis, los apéndices son más esverdeados. Y cuando va pasando los días de antesis, pasan de un tono de verde a amarillo y luego finalmente cambia a una coloración anaranjada, en este caso de esta especie nueva que venimos describiendo, ¿no? En el caso de Schwenke angustifolia, igualmente vemos que esa coloración de los apéndices va variando en el transcurso de la antesis. Aquí como podemos reflejar en la foto, ¿no? Igualmente con el Schwenke curviflora. También hicimos el test sensorial, un análisis sensorial para identificar si hay un olor perceptible por el olfato humano, que voy a detallar aquí, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con cinco especies, 4 especies de Schwenkia y una de Melananthus. En el caso de Schwenkia tenemos 3 especies y 2 variedades. Usamos el Schwenkia nova veneciana, el Schwenkia curviflora, el Schwenkia angustifolia y 2 variedades, el Schwenkia americana, variedad americana y el Schwenkia americana, variedad angustifolia. También nosotros pudimos observar que ellos habitan diferentes ecosistemas, ¿no? Entre terrestres y acuáticos, ¿no? Muy interesante también para intentar entender, ¿no? cómo fue la evolución de este grupo. Hicimos también la clasificación, ¿no? De esos apéndices, desde claviformes, inclusive la coloración que ellos tenían, ya en la etapa de antesis. Por ejemplo, Schwenkia americana, la variedad americana, que es la de amplia distribución, inclusive encontramos en África, por lo general es verde. Schwenkia americana, la variedad angustifolia, es amarillo, y así, ¿no? Nosotros podemos identificar esa coloración y la forma de esos apéndices. Ya en el caso de del análisis sensorial, el test sensorial que hicimos, nosotros trabajamos básicamente colectando flores, ¿no? Ya en antesis, y 5 flores de cada especie y colocamos en un frasco hermético, ¿no? Lo cerramos y dejamos por 5 días. Igualmente repetimos ese análisis con flores, pero ya retirándoles los apéndices, ¿no? Y también lo dejamos por 2 horas en ese frasco cerrado. Después de 2 horas nosotros abrimos el frasco y directamente observamos o sentimos, ¿no? Si tenía olor o no. La antesis también es variada en las diferentes especies. Por lo general todos son nocturnas. En Melananthus no pudimos observar debido a que las muestras fueron colectadas en campo durante el día, ¿no?
Ya, pero en las plantas que nosotros cultivamos y que en campo también observamos en algunas de ellas, que son tesis nocturna, en media duran entre 3 a 6 días. Y también identificamos la localización y, las muestras colectadas se encuentran en el herbario BHCB de la Universidad Federal de Minas Gerais. Entonces, para este estudio anatómico, para identificar dónde se encuentran esas estructuras secretoras, nosotros realizamos diferentes cortes, ¿no? Como observamos aquí, hicimos cortes histológicos a nivel del apéndice, cortes histológicos ya a nivel de la unión del apéndice con los lóbulos laterales, ¿no? Como observamos aquí. Hicimos los cortes también en una parte del tubo floral. Y también hicimos microscopía de barredura para ver la micromorfología de las estructuras, ¿no? De esta estructura. Además hicimos la anatomía haciendo esos cortes histológicos, ¿no? Para identificar cómo se encontraban esas estructuras celulares. El análisis histológico. Ese análisis histológico, nosotros utilizamos ciertos agentes químicos, reactivos químicos, como el azul de toluidina, cloreto férrico, NADI, Sudan-Red y solución de Lugol, para identificar ciertos compuestos que por lo general, ya según estudios ya se viene identificando que la producción de olores es debido a un buque floral. O sea, no es debido a un único compuesto, sino a un conjunto de compuestos que van a ser estos compuestos volátiles y van a ser emitidos externamente por las células y van a dar ese olor característico en cada una de las especies, ¿no? Y bien, entonces ya haciendo esos cortes histológicos, se hizo los cortes a nivel de la superficie distal del apéndice y también de la superficie basal, aquella que ya se encontraba más cercana al lóbulo interapendicular. Entonces, la primera coloración que que se hace generalmente en cortes histológicos es utilizando el reactivo de azul de toluidina. Y nosotros pudimos observar cuando existe esa coloración, ¿no? Que existen unos precipitados. El azul de toluidina ya hace una reacción con algunas gotículas, en este caso compuestos fenólicos, que ya indican, ¿no? Que esta reacción, esta gotícula, es parte de un compuesto volátil. Aquí también podemos observar esas gotículas están marcadas en verde, ¿no? Como observamos aquí. Entonces estaba evidenciando en primera instancia que habían compuestos fenólicos dentro de estas estructuras. También observamos algo característico ya en células productoras de secreciones, en este caso de perfumes, ¿no? Observamos que la epidermis, en este caso del corte transversal del apéndice, es uniseriada, ¿no? Es homogénea. Tiene un parénquima cortical también homogéneo, ¿no? Un tejido vascular, un haz vascular anficribal, donde la porción cilemática es rodeada por la porción floemática, ¿no? Y nosotros no observamos estómatos en esos cortes ni tampoco en los estudios micromorfológicos que realizamos, ¿no? También pudimos observar, ¿no? Cómo ya esas células se encontraban metabólicamente activas, ¿no? Entonces observábamos, por ejemplo, que el núcleo ya era mayor. En este caso ustedes pueden observar aquí. El citoplasma estaba más denso, ¿no? Y la cutícula ya era más reducida, ¿no? Entonces, podemos imaginar que ya era para liberar esos compuestos volátiles debido a que las células ya estaban metabólicamente activas. Y no solo observamos esto en la epidermis, ¿no? Uniseriada de este corte, sino también en el parénquima cortical interno de esta estructura. Igual hicimos los cortes también, ¿no? Para diferenciar en aquellas especies que tienen un apéndice dentiforme, un apéndice más reducido. Aquí podemos observar el apéndice reducido de Schwenkia curviflora. Schwenkia curviflora, ya haciendo un corte anatómico, también observamos esa característica de la célula, núcleo grande, citoplasma denso, ¿no?
no solo en la parte externa, sino también ya en el parénquima cortical. Pero también nosotros observamos, ¿no? Esas características celulares en los lóbulos interapendiculares, ¿no? O lóbulos también llamados laterales, ¿no? Y observamos ciertas diferencias, ¿no? En la fase adaxial de la pétala, nosotros observamos que las células tenían un formato diferenciado, ¿no? Células mamiliformes, la cual evidenciamos mejor con con microscopía de barredura, ¿no? Con esa imagen tridimensional. También observamos ya en la fase abaxial, ¿no? Que esas células eran más arredondadas y también estaban cubiertas por una cutícula estriada, ¿no? En el caso de aquellas especies que tienen apéndice desarrollado, también pudimos observar que esas características celulares, esas características de células que son osmogénicas, también podríamos encontrar en los apéndices interapendiculares, perdón, en las células interapendiculares, ¿no? En los lóbulos interapendiculares de la pétala. También observamos tricomas glandulares, que generalmente que producen también ciertos compuestos orgánicos, que evidenciamos también con los reactivos que utilizamos. Y en la micromorfología, ya para identificar en la forma tridimensional, nosotros observamos también una diferente variedad en los lóbulos interapendiculares, en el borde de los lóbulos interapendiculares, ¿no? Vean esa diversidad, eran unas papilas más glandulares, más alargadas, ¿no? Tenían una cutícula más estriada. Entonces, esa característica fue variable en cada especie. Igualmente, ya en las papilas interapendiculares, después de la borda del lóbulo lateral, nosotros pudimos observar también esta diversificación de papilas, ¿no? En Schwenker melananthus las papilas eran más cuadrangulares, y ya en Curbiflora eran mamiliformes, y en Schwenker angustifolia eran más arredondados, todos con una cutícula, presentando una cutícula estriada ornamentada. Y para el análisis histoquímico nosotros observamos, pues, ¿no? Con la ayuda de estos reactivos del azul de tolidina, el cloreto férrico, nadín, el Sudan Red y la solución de Lugol. Y nosotros, haciendo esos análisis, pudimos obtener estas fotos, estas láminas aquí, ¿no? Que indicaban cada uno qué compuesto se obtenía. Por lo general, estos compuestos identificados por esos reactivos hacen parte de un buque floral. Como había indicado, no es un único compuesto el que va a dar olor a una flor, ¿no? Son varios compuestos. Y por lo general, esta lista aquí es de aquellos compuestos que son volátiles y que producen olor. Entonces, nosotros observamos, ¿no? Hicimos esos análisis en diferentes fases, en preantesis y en antesis, ¿no? En los testes, en los análisis que hicimos. Aquí, por ejemplo, nosotros observamos utilizamos la solución de Nadi, ¿no? Que cuando precipita con cuando forma precipitados, por lo general es de coloración azul. Para este análisis se tuvo que hacer en muestras frescas, ¿no? Y nosotros observamos que en preantesis las gotículas están más acumuladas en la superficie epidérmica del corte transversal del apéndice. Ya después de posantesis, después de 12 horas abierta la flor, nosotros observamos que ese acúmulo de estas gotículas ya es en la parte cortical, parénquima cortical del corte, ¿no? También es importante evidenciar, como habíamos indicado en un inicio, que las gotículas, esos precipitados verdes que surgen cuando nosotros coloreamos con azul de tolidina, ya era un indicativo de la presencia de un compuesto fenólico. Y para nosotros corroborar ese resultado, también hicimos esos testes utilizando el cloreto férrico.
pero ya en esas muestras fijadas, ¿no? Y observamos esa coloración marrón cuando se hace el análisis con cloreto férrico, toma esa coloración indicando que sí hay compuestos fenólicos. En este caso nosotros hicimos en la etapa de preantesis y observamos eso en la superficie de las células, en las células de la superficie del corte, y lo cual no observamos ya en posantesis. Igualmente para el caso de Sudan Red, que es para identificar compuestos lipídicos, observamos lo mismo. En este caso también el análisis se hace en tejidos frescos, ¿no? Se hace el corte, colocamos el reactivo y podemos observar esos precipitados, indicando que hay lipídios, que es una fuente también de energía, ¿no? Para generar esos compuestos volátiles. Ya en posantesis, después de 2 horas, no observamos ya esas gotículas, ¿no? Porque ya pueden haber sido consumidas justo en el momento de abrir la flor durante la noche. Y algo también muy particular y que se narra ya en la literatura es la presencia del almidón. El almidón es provee energía, ¿no? Para que la célula esté metabólicamente activa y funcional. Entonces nosotros observamos en fase de preantesis, ya en un corte histológico y fijado, ¿no? Esa gran cantidad de almidón en la epidermis, ¿no? Es en la superficie de las células sin corte parenquimático, ¿no? Como observamos aquí. Pero ya no observamos esos granos de almidón en la fase de posantesis. También observamos la cantidad de almidón en los apéndices, en los lóbulos interapendiculares, en este caso de Schwenker curviflora, que tiene el apéndice reducido, ¿no? Como ustedes pueden observar, esa distribución en todo el apéndice, aquí en un corte más pequeño, ¿no? Observamos esa cantidad de coloración marrón, ¿no? Igualmente aquí. Y también evidenciamos más en el parénquima cortical del apéndice en el caso de Schwenker curviflora. Igualmente en el caso de las especies que tienen apéndice desarrollado, ¿no? Como el caso de Schwenker angustifolia, también observamos gran cantidad de este compuesto. Y también, ¿no? En los apéndices, ¿no? Esos son los cortes transversales de los apéndices, donde también nosotros evidenciamos gran cantidad de almidón, ¿no? En estas células. Entonces, aquí también, ya en el caso de Melananthus fue colectada en campo y fijada en campo. Nosotros observamos que ellos presentaban una protuberancia, ¿no? Ahí debajo del apéndice, ¿no? Entre los lóbulos interapendiculares. Entonces queríamos saber si era algún compuesto no importante, y por los análisis histoquímicos que hicimos, identificamos que hay presencia de mucílago. El mucílago ya es narrado producido como un mecanismo de protección ante los rayos ultravioletas. Y como sabemos, el Melananthus es un grupo, ¿no? Un género que crece en ambientes extremos como son inselbergues, donde la radiación solar es muy alta. Entonces, también se hizo un análisis de olores, ¿no? Y con ayuda de un equipamiento que se llama Headspace Destruction. Y tenemos aquí a Heisla Oliveira, quien fue que nos ayudó a hacer este análisis en Schwenker angustifolia, ¿no? Se hizo la colecta del cheiro teniendo en cuenta los apéndices, se colectaron flores con los apéndices, y en el otro análisis se removieron los apéndices. Entonces se obtuvo estos resultados. Y como podemos observar aquí, con y sin apéndices, la flor produce olores, ¿no? Y estos son los compuestos que se han identificado en este primer análisis. Todavía estos datos no son publicados, pensamos, ¿no? Y todavía deseo, ojalá que podamos realizar estos estudios, ¿no? Con otras especies. Entonces, también algo que ha quedado pendiente y que es importante en este género es descubrir, ¿no?
cuál es el tipo de polinización que ocurre en este grupo, ¿no? Ya con esas características que se indica que la polinización es nocturna, la flor, perdón, que la presencia de odor generalmente es en las noches, la antesis es nocturna, ¿no? Entonces nosotros podemos inferir, ¿no? Que pueden ser polillas, ¿no? O mariposas nocturnas que pueden llegar hacia a hacer la polinización y obtener el recurso que ellas necesitan, ¿no? Igualmente, en el caso de Schwenkia curviflora, que es una flor mayor ya entre 3 a 4 centímetros, imaginamos que por el mecanismo de abertura de la flor que abre en la noche y permanece abierta durante los días de antesis, es probable que un polinizador pueda ser una bella flor, ¿no? O un picaflor en español. Entonces, nosotros con estos estudios ya podemos inferir, ¿no? Y que los apéndices y los lóbulos interapendiculares están envueltos en la producción de olor, ¿no? De compuestos volátiles. Es importante todavía hacer estudios, ¿no? de microscopía de transmisión para identificar también cómo es ese proceso metabólico en las células, ¿no? Hacer un análisis de headspace para obtención de olores, ¿no? Y hacer ensayos en campo, que eso sería muy importante. Todavía datos de polinización también es algo que debemos nosotros realizar en campo, in situ, ¿no? Y la gran variación de tamaños y formas de los apéndices es muy importante para entender mejor la evolución del grupo, ¿no? De las especies dentro de esta tribu. Entonces, actualmente vengo realizando el estudio del doctorado en el cual nosotros queremos también trabajar la parte filogenética. Bueno, venimos trabajando la parte filogenética, haciendo los estudios y haciendo la revisión taxonómica del grupo, visitando diferentes herbarios, ¿no? Creo que haciendo este estudio nosotros inclusive podemos saber si esos grupos segregados, ¿no? En 5 dentro del género Schwenkia, esos 5 subgrupos son monofiléticos o no. Entonces esos van a ser los próximos resultados, ¿no? Y esperamos que esta pandemia nos permita trabajar y poder salir a campo. Bien, esta es mi presentación. Quería agradecer a las fuentes, ¿no? Que nos apoyaron para ejecutar ese trabajo en la maestría y agradecer sobre todo aquí a mis padres académicos, al profesor Joan Renato Estema y a la profesora Rosy Isaía, que fue por ella que conseguimos este trabajo. Muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias, Jenny. Una excelente presentación, igual que Joao. So we are open now for questions in English or Spanish. I can translate. In the first place, we have a question of Richard Olmsted. I think he's here, because he also has some comments. Well, I thought that was a great talk. I misunderstood the flowers of Schwenkia forever. I've only ever seen Schwenkia americana in the field, so I don't know the genus well, but I thought that was really fascinating. But my question is, do you know what it was about Proto-Schwenkia that led Hunziker and others to put it with Schwenkia and Heteranthia and Melananthus? Yes, I remember that is the first position, Proto-Schwenkia, is close to Schwenkia and Melananthus, but this morphologically is really difficult to put this because it's details and the flower. I think this is I remember here is the insertion of the anthers is different, but really don't know if this represents is conservative in the group in Proto-Schwenkia. As I remember, but I never saw Proto-Schwenkia in the field. This grows in the region in Bolivia and Pantanal. It's difficult to collect or analyze this group. But it's more, now I think the position is more close to the Sestre. Yeah. Thanks. Thank you.
Thank you, Richard. So yes, if anyone has other questions, remember that you can just ask in the chat or open your microphone. Actually, there is a lot of congratulations, of course, for these amazing talks. And I have a question for Jenny, so I'm doing it in Spanish. ¿Crees que en sí estos tejidos osmogénicos también pueden estar en otras partes de la corola? Es decir, que se podrían hacer estudios en otras partes de la corola para ver si hay algún otro tejido más especializado en estos, digamos, del tejido más especializado homogénico, porque al encontrar, digamos, olor en ambos con o sin apéndices, quizás puede haber algún otro tejido implicado o puede ser que en realidad toda la corola esté implicada en esto. Creo que tu micrófono está apagado. Disculpe. Sí, esa era la pregunta que nosotros queríamos también identificar, ¿no? Si únicamente eran los apéndices los que producían olores, más nosotros evidenciamos en este estudio que no, que también pudimos observar que esos olores son producidos en los apéndices, en los lóbulos interapendiculares de la pétala y también en parte del tubo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, if there is any other question. It was a great talk. Otherwise, we are finishing, well, we are ending the seminar. So thank you both, these amazing presentations and knowing more about this gene, this genera that, oh, sorry, there is another question here from David Oshos. So he asked Jenny, ¿cómo puedes describir el aroma que percibes? So he's asking about how she could describe the smell of these flowers. Sí, David, nosotros particularmente ya es un olor que ni bien las flores abren. Hubo un caso bien particular en el Schwenkia angustifolia que inclusive yo llevé esas especies y esa planta es acuática. Pude cultivar inclusive, bueno, en los laboratorios y observamos que después de las 6 de la tarde tienen un olor característico y fuerte, muy penetrante, que yo no conseguí estar mucho tiempo en ese ambiente. Ese olor es variable en cada especie. Entonces, con solo llegar cerca de la flor ya uno puede percibir esos olores. Muchas gracias. Sí, muy fabuloso. Y con respecto a esto, una pregunta que me había quedado es, en estas especies que son acuáticas, ¿tienen alguna modificación de la planta para estos ambientes o presencia de erénquima? ¿Han observado algo de eso en otros tejidos? También son estudios que pensamos realizar justamente para hacer esa caracterización anatómica, ¿no? A nivel de las raíces y de los tallos también. Y son igual que especies que crecen a nivel terrestre, son especies que producen olor, ¿no? Es como indicaba Schwenkia angustifolia, es más de ambientes acuáticos, ¿no? De ambientes que son más halagados y tienen presencia de olor y fuerte, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bien, estoy viendo que no hay más preguntas. Entonces, bueno, ahora sí, entonces vamos a finalizando we are finishing this seminar online. Remember that this is the last seminar, but we are doing the second session of the seminars starting on the 30th of July this year. Thank you again, Joao and Jenny, for these great presentations. And I see you very soon, all of you. So thank you, everyone. You. Bye. No.